Platicaremos sobre los distintos mundos o regiones del universo. La teosofía oriental, así como las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, nos hablan de los planos suprasensibles. Incuestionablemente, el término planos nos parece ciertamente un poco confuso. Surgió la idea equivocada de superficies sobre superficies a modo de escalera. Debido a esto, precisamente, es por lo que nosotros, en nuestra nomenclatura gnóstica, hemos resuelto francamente no usar ese término. Preferimos hablar de regiones o mundos superiores, ubicadas en distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Así se hace más inteligible, más claro el conocimiento. El mundo físico tridimensional de Euclides no es todo. Por encima y por debajo existen otras regiones del universo. Es incuestionable que encima de la región tridimensional de Euclides tenemos las dimensiones superiores de la naturaleza. Es indubitable que por debajo de la citada región tridimensional tenemos las infradimensiones naturales, debidamente ubicadas dentro del organismo planetario en que vivimos. Si examinamos cuidadosamente el mundo físico que nos rodea, vemos múltiples fenómenos de tipo mecánico, bioeléctrico, fisiológico, metabólico, catalítico, químico, calórico, etc., que deben tener incuestionablemente un basamento, un fundamento. Sería completamente absurdo, por ejemplo, suponer que un organismo viviente, formado exclusivamente con moléculas químico-físicas, tenga capacidades para hablar, pensar, sentir y actuar. Si eso fuera así, podríamos construir organismos similares. Podría objetársenos diciendo que los robots hacen maravillas. No negamos en modo alguno eso. Pero, obviamente, ningún robot podría, por ejemplo, fundar una escuela de pensamiento. Ningún robot sería capaz de escribir una obra esotérica, trascendental. Yo quisiera saber cuál es el robot que podría escribir una obra tan maravillosa
como la doctrina secreta de Elena Petronila Blavatsky. Así pues, los robots tienen acción, sí, pero limitada. Funcionan de acuerdo con sus límites mecánicos. No podrían por sí mismos actuar o pensar más allá de los límites que se les ha fijado. Así pues, no hemos encontrado hasta ahora ni siquiera un Frankenstein que pueda imitar a un ser humano. No lo hay. Todo esto nos invita a comprender con entera claridad que el mundo físico tridimensional de Euclides no es todo. Incuestionablemente la región químico-física necesita un nexus formativos, un basamento sobre el cual pueda funcionar. Si examinamos cualquier organismo, vemos que tiene los procesos de asimilación, eliminación, reproducción, percepción, sensación, calorías, etc. Obviamente esto nos indica que más allá de las moléculas meramente químicas, existen estructuras, basamentos, que la ciencia oficial desconoce. Incuestionablemente sabemos que todos los fenómenos químico-físicos están sostenidos por el cuerpo vital del planeta Tierra. Es pues el mundo vital, la cuarta coordenada, la cuarta vertical del mundo físico. Es el mundo etérico, dijéramos, la zona tetradimensional de este planeta en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Mucho más allá de este mundo vital hay otras regiones, pero examinemos bien el mundo vital. Incuestionablemente, nuestra Tierra tiene su doble, su duplicado exacto, su principio de vida. Y este es el cuerpo vital. En el organismo humano, como en cualquier otro organismo animal, existen 4 modalidades del éter. La una la podríamos denominar perfectamente éter químico, y es aquel que se relaciona con los procesos de asimilación y de eliminación orgánica. Un segundo sería el éter de vida, que está relacionada con los procesos de la reproducción. Un tercero es el éter lumínico, que permite a todos los organismos las percepciones sensoriales externas, así como el desarrollo de calorías. Y hay un cuarto principio vital relacionado con la imaginación y la voluntad de todas las criaturas. Si vemos una flor, podemos admirar en ella no solamente la forma geométrica en sus pétalos maravillosos, sino también su colorido. Indubitablemente esos coloridos naturales se relacionan íntimamente
con el éter lumínico de la creación. El ojo del águila asombra por su agudeza. Bien sabido es que percibe desde las nubes a cualquier ave, a cualquier reptil que se precipita de inmediato para cazar. Ese es su alimento, claro. Pero ese ojo del águila nos está señalando el éter lumínico. No sería posible que existiese percepciones sin el éter lumínico. Ahí miramos la fuerza de la voluntad de los grandes seres. Y esta se relaciona con el éter reflector. Luz, calor, color y sonido pueden cristalizar en toda la creación mediante los 4 éteres universales. Cuando el esoterista, con sus éteres lumínico y reflector, completamente absorbidos en su cuerpo astral, visita esa zona, dijéramos, edénica o paradisíaca del mundo etérico, descubre verdaderas maravillas, verdaderas bellezas. Las montañas allí se tornan transparentes como el cristal, se vuelven azules, inefables. Allí también encontramos a los templos de la naturaleza. Todas las criaturas del reino animal están organizadas. Las esencias, dijéramos, que se reincorporan incesantemente en los distintos organismos animales, se llaman elementales. Estos concurren a sus templos secretos, y tales están situados en el paraíso, es decir, en la cuarta vertical. Los elementales de las plantas, pues cada planta tiene el propio, están organizados en familias. Una es, por ejemplo, la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta, otra la de los pinos. Y todas esas familias vegetales tienen sus textos en el mundo etérico. Allí son instruidas por los devas. Tales criaturas aspiran a convertirse un día en seres humanos. En el Edén, es decir, en el mundo etérico, en el jardín de las especies, como dijera don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, en la tierra prometida de Moisés, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Existen bellezas realmente incalculables. Uno se queda extasiado cuando contempla los gnomos entre las rocas. Pequeñas criaturas citadas por Felipe Teofasto Bombastro de Augerein, Aureola Paracelsus. Uno se siente anonadado cuando ven la llama, a las salamandras. Estas criaturas que parecen pequeñas lagartijas caseras animan realmente el elemento fuego. No puede uno mejor nada menos que conmoverse cuando contempla los silfos juguetones del mundo etérico, dando formas caprichosas a las nubes. No puede uno menos de extasiarse realmente al ver a las nereidas del inmenso mar construyendo sus palacios en el fondo de los mares. Se nos ha dicho que cuando una de ellas se enamora de un ser humano, lo lleva pues a su habitáculo allá en el fondo submarino, que forma hogar con él. Es obvio que el humano se encarga
pues se ha casado con una nereida. En el mundo etérico encontramos criaturas insignificantes, pero de un poder inmenso. Hay ciertos animálculos de tales regiones que basta tocarles con el filo de la espada flamígera para que se desate el infectado, o bien para que se concluya. Otros hay que tienen poder sobre los volcanes en erupción. En el mundo etérico trabajan los ángeles de la vida, aquellos que tienen la misión grandiosa de dotar con un cuerpo vital a todo ser humano que retorna, que regresa, que se reincorpora. Tales devas obviamente tienen poder sobre las aguas amnióticas y en general sobre toda matriz. Más allá del mundo vital, tenemos nosotros el mundo astral. Uno se admira cuando contempla tal región. La luz astral es el astro y la magnesia de los antiguos alquimistas, el dragón volador de Medea, el Indri de los cristianos, el tarot de los bohemios. Es un fuego desprendido del nimbo del sol y fijado en la tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. Uno se asombra cuando contempla las diversas regiones del mundo astral. Teósofos le denominan Kamaloka. Ciertamente tiene 7 regiones. Los teósofos denominan subplano. Nosotros sinceramente decimos que tal mundo posee 7 tonalidades. Pues como ya dije, el término planos o subplanos lo hemos descartado de nuestro léxico gnóstico. En el mundo astral encontramos 2 secciones perfectamente definidas. Una la podríamos decir el astral superior, y otra, como dicen los indostanes, el Kamaloka inferior. En el mundo astral encontramos a las almas de los muertos, a los fallecidos, aquellos que ya dejaron su envoltura corpórea. Allí encontramos también a los devas de la naturaleza. En el mundo astral podemos invocar a los dioses creadores del universo, y ellos vendrán a nuestro llamado. En el mundo astral existen muchos templos de misterios. En ellos se reúnen los maestros de la fraternidad universal blanca. Nosotros tenemos métodos y medios para entrar en ese mundo a voluntad. No hay cosa que no tenga su contraparte astral. Nuestro mismo planeta Tierra tiene su contraparte en el mundo astral. Mucho más allá del mundo astral tenemos el mundo de la mente cósmica. Aseguran los teósofos que esa región es el Devachama. Y allí, después de la muerte, los desencarnados pasan una época feliz antes de regresar. Nosotros enfatizamos la idea de que la parte, si bien es cierto que la parte superior del mundo mental es extraordinariamente bella, no por eso todos los seres humanos tienen acceso a esa parte superior. Lo normal es que retornen, que regresen
sin haber gozado las delicias del debachado. Allí encontramos muchos templos donde están escritas las obras de Hermes Trismegistus, donde se citan sus milagros y maravillas, sus grandes hechos, etc. Más allá del mundo de la mente, está el mundo causal. Así se le llama, porque allí las causas y los efectos se procesan incesantemente dentro de un eterno ahora, dentro de un eterno presente. Aseguran los distintos autores de teosofía oriental que después de la muerte, la mayor parte de los seres humanos ingresan al mundo causal. Tal concepto está equivocado, porque si bien es difícil ingresar siquiera al mundo mental superior, mucho menos al causal. Tal mundo es de un color azul intenso, profundo, extraordinario. El cuerpo causal resplandece maravillosamente. Las montañas se ven también allí azules y nefadas. Es un mundo de causas y efectos. Allí vemos el karma en acción. Allí vemos cómo cada causa tiene sus efectos, cómo cada efecto tiene su causa, y cómo se procesan causas y efectos dentro del instante eterno de la vida. Es el mundo causal, un mundo, dijéramos, de oleajes, de acciones y consecuencias. Allí los principados manejan el karma con gran sabiduría. Y dejando esa región, pasaríamos al mundo búdico o intuicional. El cuerpo búdico o intuicional del universo es grandioso, sublime, abarca todo el sistema solar y mucho más. Se dice intuicional, porque allí somos poderosamente intuitivos. Es por medio de la intuición como se puede aprender en esa región el conocimiento trascendental divinal. Tras de eso, en el fondo está Atman, el inefable. El mundo de Atman, obviamente, es un mundo de extraordinaria belleza. Más allá del mundo de Atman, mucho más allá, encontramos el Nirvana. El Nirvana es la región de la suprema felicidad. En el Nirvana se desarrolla la vida libre en su movimiento, dentro de un instante eterno, dentro de un eterno presente, dentro de un eterno ahora. Los habitantes del Nirvana son infinitamente dichosos. Están más allá del bien y del mal. Existen nirvanis con residuos y nirvanis sin residuos. ¿Qué se entiende por nirvanis con residuos? Entiéndese por nirvanis con residuos. Así es, cada uno de nosotros tiene su padre que es secreto. Es el viejo de todas las edades, el anciano de los siglos, el gran rojo. En él están contenidos todos los demás sufridos. En la aurora de la vida solamente existe el anciano de los siglos, pero de él emana todo lo demás. De él emanan todos los otros servidores, mundos o regiones, como ya dijimos, que vienen a la manifestación. De él emana, en segundo lugar, es Cristo. Pero no se piense en el
Cristo como en un sujeto que exclusivamente vivió en la Tierra Santa. No, el Cristo es algo más grande. Cristo es un principio universal eterno que existe más allá del yo, más allá de la personalidad, mucho más allá de la individualidad. Así pues, lo primero que surge es la manifestación, lo primero que viene a la existencia, ya dijimos, es el anciano de los días. Él se desdobla en el Cristo, pero no es Cristo un individuo, no, es un principio universal, sí, que se manifiesta en todo hombre que esté debidamente preparado. Pero es necesario que ustedes lo sepan entender. No estamos tratando de subestimar al gran maestro Yeshua Ben Pandirá, Jesús de Nazaret. No, ya sabemos que ese gran maestro es perfecto. Se educó, como todo el mundo lo sabe, en Egipto. También es cierto que fue iniciado en los misterios de Caldea, de Persia, de Grecia, y que lo mejor de sus principios esotéricos los adquirió en el Tíbet. Todavía hay un monasterio allí donde se le rinde culto. Todo eso lo sabemos. Que cuando vino a la Tierra Santa estaba debidamente preparado. Pero el Cristo cósmico no se expresa solamente a través de Yeshua Ben Pandirá. El Cristo cósmico también se expresó vivamente en Juan el Bautista. Por eso es que se decía de Juan que era un Cristo, un Cristo. Nadie ignora que hubo disputa entre los mismos gnósticos de la Tierra Santa. Algunos afirmaban que Jesús de Nazaret había sido tan solo uno de aquellos que habían resuelto seguir a Juan, y que el verdadero ungido era Juan. La realidad es que tanto Juan como el Cristo, como Jesús, ambos tenían al Cristo encarnado. Tiempo atrás fue Hermes Trismegisto, el 3 veces grande dios civil de todo, aquel que encarnara al Cristo. Y en la India fue Krishna, la viva manifestación del Cristo cósmico. Entre los incas del Perú fue Manco Cápac, el Cristo cósmico encarnado. Y aquí tuvimos a Quetzalcóatl, el Cristo viviente, manifiesto en un hombre. Así pues, el Señor, el Cristo, se manifiesta donde quiera exista un hombre debidamente preparado. Es el Cristo un principio universal. Es el Vishnu de la tierra sagrada del Indostán. Es de los sirios, de los egipcios, del dios Sol, de los antiguos pueblos, el aura mágica de Zaratustra, etc. La región del Cristo es de unidad. Es la región de Chomá. En esa región todos somos uno. Allí la diversidad es unidad. Cuando quise estudiar a Juan, uno de pasar por sorpresas extraordinarias. Cuando quise estudiar al Cristo cósmico, también fui, dijéramos, anonadado con lo que aprendí.
Me vienen en estos instantes a la memoria recuerdos insólitos. Cierto día, estando en profunda meditación, entré en el estado que podríamos denominar Nirvikalpa Samadhi. Entonces abandoné todos los vehículos. Y penetré en el mundo del Kreta, de Vishnu. Más allá de la individualidad, de la personalidad y del yo, intenté investigar la vida de Jesús, el instante de su bautismo. Y algo extraño me sucede. A mí, que soy, dijéramos, una criatura tan imperfecta como cualquier otro, me acaece el hecho, inaudito, por cierto, de haberme convertido en un Jesús, haciendo milagros y maravillas. Cuando llegué al Jordán, me aguardaba precisamente Juan. Él estaba ataviado con su vestidura sagrada de gran sacerdote. Lo hallé en el fondo del santuario. Me invitó a entrar, y así lo hice. Y cerca del altar exclamó, diciendo: Jesús, quítate tus vestiduras. Así lo hice, dejando mi cuerpo cubierto únicamente por un braguero o símbolo de castidad. Luego, en el interior de una fuente, vino el bautismo. Sacó él de entre un mueble el aceite sagrado con que se unge a los iniciados. Y fui bautizado. Luego me ordenó sentarme en un sillón. Y entonces vi el símbolo de los 3 lobos, Brahma, Vishnu y Shiva, resplandeciendo glorioso en el espacio. Cuando el Samadhi pasó, cuando retorné otra vez a la forma humana, exclamé: soy yo convertido en un Jesús, yo que no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias del Maestro, ni siquiera de limpiar el polvo de su calzado, convertido en Jesús. ¿Cómo puede ser posible esto? Entonces dije, voy a investigar ahora a Juan. Ahora no será Jesús a quien voy a investigar, sino a Juan. Entré nuevamente en estado de éxtasis o meditación. Abandoné todos los vehículos y quedé en el mundo del Kreta. En esa región intenté entonces investigar a Juan. Al hacerlo, el panorama cambió. Ya no me vi convertido en un Jesús de Nazaret, sino en un Juan. El mismo papel se le presentó, pero esta vez a la inversa. Entonces yo, Juan, hablé a Jesús diciendo: quítate tus vestiduras, voy a bautizarte. Saqué la aceite de donde estaba guardado y le ungí. Al volver al cuerpo físico después del Samadhi, lo entendí todo. Sucede que en el mundo del Jesús no existe la personalidad, ni la individualidad, ni el yo. Allí todos somos uno. Allí somos el Cristo, allí somos el Buda, allí somos Mahoma, allí somos todo. Si en vez de tratar de investigar yo en esas regiones al Cristo o a Juan, hubiera tratado de investigar a cualquiera de ustedes que están aquí escuchándome,
me hubiera visto convertido en cualquiera de ustedes. Me hubiera sentido siendo uno de ustedes. Hubiera hecho lo que ustedes han hecho. Hubiera dicho lo que ustedes dirigen, etc. Allí no hay personalidad. Allí todos somos uno. Por eso se ha dicho que la vanidad es unidad. Chomá, pues, es el mundo del Cristo. La tercera emanación es Binah, el Espíritu Santo. Los cabalistas aseguran que Chomá es masculino y que Binah es femenino. Tal aseveración resulta un poco equivocada, porque ciertamente Binah puede polarizarse en forma masculina o femenina. En la región de Binah hallamos nosotros, pues, al tercer logo, al Shiva particular de cualquiera de nosotros, a nuestro auténtico ser real. Por eso se ha dicho y se dice siempre que Shiva es el primogénito de la creación. Él se desdobla a sí mismo en la Divina Madre Kundalini. Esto es lo que hace pensar a muchos cabalistas que Binah es femenino. No, él es masculino y es femenino. En su forma masculina es Shiva, en su forma femenina es Durga o Kali, la Shakti potencial del universo. Y cada uno de nosotros tiene su Shiva particular y su Shakti o Divina Madre especial, individual. Así pues, hermanos, los 13 sefirotes superiores son el del Padre muy amado, el del Hijo muy adorado y el del Espíritu Santo muy fuerte, muy sabio. Mucho se discute en relación con las cualidades de cada uno de ellos. La experiencia me ha enseñado que el Padre es sabiduría, que el Hijo es amor y que en el Espíritu Santo hay poder. Sin descartar, claro está, también la sapiencia. Esos tres supremos forman la gran corona, Sefirot. Pero todo me viene del anciano de los días, del Padre que está en secreto. Obviamente, esas tres regiones superiores constituyen el Asirut cabalístico, el mundo de los esplendores, donde la felicidad es extraordinaria, más allá del bien y del mal. De esa corona sefirot emana a su vez, deviene por manifestación Chesed, que no es sino el Atman, el íntimo, la región de Atman, el inefable. En esa región hay dicha incalculable. Atman en nosotros es el íntimo. El testamento de la sabiduría antigua ha dicho: antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al íntimo, y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El íntimo es poderoso. En el mundo de Atman se conoce la cruda realidad del mundo. Aquí en este mundo físico vemos, por ejemplo, esa Sahara, sobre la cual están esos libros. En el mundo etérico podemos encontrar la contraparte de Sahara. En el mundo astral vemos esa Sahara todavía, ¿sí? Luce un poco más, pero ahí está. En el mundo mental podemos conocer hasta el contenido de esos libros.
En el causal vamos más lejos, podemos conocer la parte anímica de esos libros. En el mundo búdico intuicional vemos el hada y los libros, y instantáneamente por intuición conocemos su honda significación. Pero en el mundo de Atman todo queda reducido a números, a matemáticas. Allí sabremos cuántos átomos tiene esa hada. Allí conoceremos los átomos de la sabiduría, que tipifican a cada una de las palabras que están escritas en esas obras. Por último, todo queda allí reducido a números. Después, el mundo de Atman es un mundo de un realismo espantoso. Cuando uno no ha entrado en el mundo de Atman, piensa allá como en un mundo extraño, vago, divino, algo que no puede describir un no sé qué. Pero realmente se sorprende uno cuando por vez primera entra conscientemente en tal región, porque se encuentra con el más crudo realismo. Allí encuentran no solamente, digamos, a este templo tal como lo vemos, sino que sabemos con exactitud qué cantidad de átomos existen en este templo. Y no solamente eso, sino qué calidad. Y todo lo sintetizamos en matemáticas. Después un mundo de una realidad espantosa. Si en el vehículo álmico se nos antojara penetrarnos dentro de la cocina de cualquier casa, no solamente veríamos los alimentos, si nos sabríamos exactamente qué cantidad de átomos tiene cada alimento, qué vitaminas, qué principios, cuál es el grado de conciencia de cada molécula, qué elementales y cuál su adelanto, etc. Un desdoblamiento mayor de Atman lo encontramos en el mundo búdico o intuicional. Para nosotros, los varones, es una gran dicha encontrar allí, por ejemplo, a nuestra Valquiria, a la Sulamita de Salomón, a esa alma femenina divinal, a la bella Helena de Troya. Y en cuanto a las mujeres, ellas hallarán alivio al bien amado, a su Salomón, al esposo eterno. Así pues es en el mundo público o intuicional, donde encuentra uno su verdadera consorte. Es una región de extraordinarios esplendores. Dicen los cabalistas que Hebra es rigor, y que ese rigor está gobernado por Marte. Al Atman le han colocado siempre como planeta Júpiter, el padre de los dioses. Así dicen los cabalistas. Pero yo sé que Atman está gobernado por Marte, el guerrero, porque él tiene que pelear por la liberación. En cuanto al Budi, se ha querido siempre acomodar a Marte y a Jehurá. Y se quejaba por ahí cierto cabalista cuyo nombre no menciono, ya que al intentar concentrarse para meditar en Jehurá, Marte, no lo había logrado. Había triunfado él cuando quiso concentrarse en Chetak, pero no en Jehurá, Marte. Claro, ¿cómo podía haber triunfado? Imposible, ¿verdad? No es que él se concentró en Marte, Jehurá. Eso resulta absurdo. Porque la región de Jehurá es el mundo búdico o intuicional.
donde tenemos nuestra valquiria y las mujeres su bien amado. No está gobernado por Marte, sino por el Sol. Pero cuando no hay experiencia directa con estos sefirotes, entonces apelan los cabalistas a la cuestión puramente intelectiva y fallan. El esquema frío no es suficiente, se necesita de la experimentación. Yo estoy hablándoles a ustedes basado en la experiencia. Porque en el Sefirot de Hebura sí tiene cierto que existe el león de la ley. No es menos cierto que hallamos la misericordia, el amor. Con justa razón, Salomón cantó en el Cantar de los Cantares a su bella Sulamita. Es un mundo búdico intuicional, un mundo donde sentimos realmente la unidad de la vida, donde nos comulgamos, dijéramos, con todo el sistema solar de Ors. Y continuando por desdoblamiento, Hebura se desdobla en Tiferet. Este Tiferet no es otra cosa sino el mundo causal, un mundo donde todo fluye y refluye, sube y baja, crece y decrece. En esta región existe un sístole y un diástole definido, universal, y todos los sístoles y todos los diástoles de este gran universo. En el mundo causal, los principados trabajan intensivamente. Allí vemos a los arcontes de la ley. Es un mundo, repito, donde las causas y efectos se enlazan dentro de un eterno ahora, dentro de un eterno presente. Se ha dicho con entera claridad que el alma humana, Tiferet, es crística completamente. ¿Y qué es el Tiferet? Donde venimos a eliminar hasta los últimos elementos del yo. Así es, porque allí acabamos con las causas mismas del ego, del mí mismo, del sí mismo. ¿En dónde más podríamos nosotros terminar con esas causas que originaron a los distintos yos que tenemos dentro? Obviamente en el mundo de las causas naturales, en Tiferet. El alma humana allí en esas regiones ama y es amada. El alma humana debe desposarse con su consorte en el mundo búdico o intuicional. Es diferente, dijéramos, el Salvador. Porque si agarramos nosotros a la tríada sefirótica superior, a la gran corona de Keter, Choach y Binah, tenemos en síntesis al Padre único, indivisible, integral. Pero el segundo triángulo, el de Atman Budimanas, o para hablar más en forma cabalística, Chesed, Hebura y Tiferet. Breve interferencia por cambio de cassette. En nosotros. Por eso fue cuando Felipe
le preguntó a Jesús, o le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Entonces el gran maestro le respondió, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y así es. Cuando yo estuve trabajando intensivamente en el mundo de Tíferes, una vez que concluí un trabajo esotérico especial, Chomar entró en mí como alma humana y me sentí transformado. ¿Quién no va a sentirse transformado cuando el Cristo penetra en su interior? Pero curioso es, fue precisamente Tíferes, en el mundo del Salvador, donde pude vivenciar esa realidad. Al primer triángulo se le ha denominado siempre la corona semiótica o el triángulo logoico, pero al segundo se le dice siempre el triángulo del Hijo, o el triángulo ético, porque allí es donde nosotros sabemos lo que es el bien y el mal. Viene después el tercer triángulo, el mal. Pero se les dobla a su vez en el Cha, que es el mundo de la mente. Este tiene también 7 tonalidades. También en la mente universal hay de todo, porque si bien es cierto que en la mente inferior vemos nosotros la contraparte, o la forma mental, dijéramos, de toda esta civilización caduca y perversa. No es menos cierto que en la fase superior del mundo mental, en el citado de Bachan de la filosofía oriental, hallamos la mente pura. Ya. Pero hay que hacer el gran trabajo en el mundo del Cha, en el mundo de la mente. Hay que eliminar de nuestro entendimiento toda partícula indigna, todo elemento inhumano, toda perversidad. Con justa razón, Elena Petronila Blavatsky, en su gran obra titulada La voz del silencio, exclama: antes que la llama de oro pueda arder con luz. Si examinamos cuidadosamente el mundo físico que nos rodea, vemos múltiples fenómenos de tipo mecánico, bioeléctrico, fisiológico, metabólico, catalítico, químico, calórico, etc., que deben tener incuestionablemente un basamento, un fundamento. Sería completamente absurdo, por ejemplo, suponer que un organismo viviente, formado exclusivamente con moléculas químico-físicas, tenga capacidades para hablar, pensar, sentir y actuar. Si eso fuera así, podríamos construir, así pues, no hemos encontrado hasta ahora ni siquiera un Frankenstein que pueda imitar a un ser humano. No lo hay. Todo esto nos invita a comprender con entera claridad que el mundo
físico tridimensional de Euclides no es todo. Incuestionablemente la región químico-física necesita un nexus formativus, un basamento sobre el cual pueda funcionar. Si examinamos cualquier organismo, vemos que tiene los procesos de asimilación, eliminación, reproducción, percepción, sensación y organismos similares. Podría objetársenos diciendo que los robots hacen maravillas. No negamos en modo alguno eso. Pero, obviamente, ningún robot podría, por ejemplo, fundar una escuela de pensamiento. Ningún robot sería capaz de escribir una obra esotérica, trascendental. Yo quisiera saber cuál es el robot que podría escribir una obra tan maravillosa como la doctrina secreta de Elena Petronila Blavatsky. Así pues, los robots tienen acción, sí, pero limitada. Funcionan de acuerdo con sus límites mecánicos. No podrían por sí mismos actuar o pensar más allá de los límites que se les ha fijado. Platicaremos sobre los distintos mundos o regiones del universo. La teosofía oriental, así como las diversas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista, nos hablan de los planos suprasensibles. Incuestionablemente, el término planos nos parece ciertamente un poco confuso. Surgió la idea equivocada de superficies sobre superficies a modo de escalera. Debido a esto, precisamente, es por lo que nosotros, en nuestra nomenclatura gnóstica, hemos resuelto francamente no usar ese término. Preferimos hablar de regiones o mundos superiores, ubicadas en distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Así se hace más inteligible, más claro el conocimiento. El mundo físico tridimensional de Euclides no es todo. Por encima y por debajo existen otras regiones del universo. Es incuestionable que encima de la región tridimensional de Euclides tenemos las dimensiones superiores de la naturaleza. Es indubitable que por debajo de la citada región tridimensional tenemos las infradimensiones naturales, debidamente ubicadas dentro del organismo planetario
en que vivimos.